¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes. Nosotros somos integrantes del grupo número 6 de la Universidad Bolivariana del Ecuador de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación. En este caso, nosotros venimos lo que es hacer la presentación del examen final de la asignatura Educación Cultural Artística. Este grupo está conformado por Barcia Lilia, Cava María, Chamba María, Urillo Ortiz, Dávila David, Jaramillo María, Montes de Oca Cusme, Torres Llane y Uyaguari Yunga Diana. Sea usted y ustedes bienvenidos a esta exposición del examen final de la asignatura ECA. Buenas tardes, profesores y compañeros. Yo voy a hablar sobre la introducción. La educación cultural y artística es fundamental en la formación integral de los estudiantes, ya que ofrece una perspectiva buena de las expresiones humanas de diversas... Compañera, no está enfocando lo que la compañera está exponiendo. Está solo en la carátula. Buenas tardes, profesores y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la introducción. La educación cultural y artística es fundamental en la formación integral de los estudiantes, ya que ofrece una perspectiva buena de las expresiones humanas y de diversas culturas para apoyar a los educadores en esta labor. Se ha desarrollado un manual de recursos y actividades que proporcionan herramientas prácticas para inspirar a los alumnos a través del arte. Este recurso se ha diseñado como una guía amplia, incluyendo diversos recursos didácticos y actividades innovadoras, adaptadas a diferentes niveles educativos y estilos de aprendizaje. El manual promueve la integración de la educación cultural y artística en el entorno escolar, fomentando un aprendizaje activo y participativo. Su enfoque no solo busca desarrollar habilidades artísticas, sino también fortalecer el pensamiento crítico y la empatía hacia otras culturas. En resumen, este manual es esencial para educadores que desean cultivar un aprecio duradero por el arte y la cultura, fomentando ciudadanos más conscientes y creativos. Gracias. A continuación, mi compañera Cava. Gracias, compañero. Yo voy a hablar de la cultura quichua Amazonía. 2.2. Valoración de la importancia de arte visual, música, canto y teatro en la formación integral de los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza. Cultura quichua de la Amazonía Sucumbíos. Importancia. Preserva las tradiciones y costumbres ancestrales. Fortalece la identidad cultural y el sentido de pertenencia. Promueve la transmisión oral de conocimientos y saberes indígenas. Definición. La cultura quichua de la Amazonía de Sucumbíos es el conjunto de conocimientos, tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas que habitan esta región. Su cosmovisión se basa en la relación armónica con la naturaleza, expresada en su idioma, prácticas espirituales, gastronomía y arte, organización social. La transmisión de su legado ocurre principalmente de manera oral, garantizando la continuidad de sus creencias y valores. Características. Conservan el idioma quichua como medio de comunicación tradicional. Practican el chamanismo y rituales espirituales en conexión con la naturaleza. Utilizan conocimientos ancestrales en la medicina natural. Desarrollan artesanías con materiales extraídos de su entorno. Aspectos positivos. Fomenta el respeto por la naturaleza y seres vivos. Promueve la unidad y cooperación dentro de la comunidad. Conserva una rica tradición oral artística. Actividades. 1. Identificar los elementos culturales más representativos del pueblo quichua de Sucumbíos. 2. Analizar las influencias de su cosmovisión en su costumbre diaria. 3. Explorar el significado de su manifestación artística y espirituales. Elementos y recursos. Textos sobre la historia y tradiciones del pueblo quichua. Imágenes de su vestimenta, arquitectura y expresión artística. Entrevista o testimonio de miembros de la comunidad. A continuación con mi compañera. Muy bien. Yo les explicaré sobre el desarrollo de un manual de recursos y actividades para la asignatura de Educación Cultural y Artística, en séptimo de año de Educación Básica. Este manual busca facilitar la enseñanza de esta materia, promoviendo la creatividad y expresión artística entre los estudiantes. Como introducción, tenemos el 2.3.1. La educación cultural y artística es clave para el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando la creatividad, la sensibilidad estética y la expresión artística. Este manual tiene como objetivo guiar a los docentes en la enseñanza de la educación cultural y artística en séptimo año de educación básica, proporcionando actividades innovadoras, recursos didácticos accesibles y estrategias metodológicas centradas en el aprendizaje constructivista, buscando promover la identidad cultural, el respeto por la diversidad y el desarrollo de competencias artísticas. Como 2.2.2 tenemos antecedentes. Lo que es antecedentes en la educación artística mejora el rendimiento académico y fortalece habilidades socioemocionales. Es decir, que la teoría de las inteligencias múltiples y particularmente la visual, espacial y musical refuerza la importancia de la metodología activa en la enseñanza artística, ya que este manual responde a las necesidades de recursos organizados y adecuados para optimizar el proceso de enseñanza. Tenemos como 2.3.3 los objetivos. Como objetivo general,
¿sí? Tenemos desarrollar un manual de recursos y actividades para la asignatura de Educación Cultural y Artística en 7º año de Educación Básica, que va a facilitar la enseñanza y promueve la participación activa de los estudiantes. Objetivos específicos. Primero, diseñar estrategias didácticas innovadoras que fomenten la creatividad y la expresión artística en los estudiantes. Segundo, proporcionar recursos accesibles y adaptables a la enseñanza de la educación cultural y artística. Tercero, promover la valoración del patrimonio cultural y el reconocimiento de diversas manifestaciones artísticas. Como último tenemos facilitar la planificación docente mediante una estructura clara y organizada de actividades. Por último tenemos lo que es la hipótesis. La hipótesis se refiere a la que la educación cultural y artística es clave para el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo creatividad y expresión, sin embargo, la falta de recursos y actividades. Como hipótesis general tenemos que es un manual estructurado de recursos y actividades que van a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de 7º año de educación básica. Como hipótesis específica, tenemos que estas estrategias didácticas innovadoras aumentarán la participación e interés de los estudiantes en las artes, el uso de recursos adecuados. También tenemos lo que es las metodologías dinámicas y participación que favorecerán la expresión artística. ¿Ya? Tenemos lo que es la metodología de investigación. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Pues es la creación del manual, ¿verdad? Que se basa en una investigación que incluyó análisis de bibliografías especializadas y un diagnóstico de los desafíos de los docentes. Este manual incluye estrategias participativas y constructivistas diseñadas para enriquecer la práctica pedagógica y promover experiencias educativas dinámicas y creativas en los estudiantes de 7º año de educación básica. Mi siguiente compañera. Tenemos el bloque número 3, que es el entorno, espacio, tiempo y objeto. Este manual está dirigido a los niños de 7º año de educación general básica, de lo cual tiene 5 actividades. El tema 1 es la fotografía de la cultura quichua. El tema 2, pintura en la cultura quichua. El tema 3, escultura de la cultura quichua. Y el tema 4, creación de collares de joyas y accesorios con semillas y huesos de la cultura quichua. Y como último tema tenemos explorando nuestra identidad cultural quichua a través de danzas tradicionales. Tenemos aquí una planificación, que es el tema de la fotografía de la cultura quichua. Aquí hemos utilizado lo que es el método ABP. El ABP es un método en donde los estudiantes no solo adquieren conocimiento sobre la cultura quichua, sino que también combinan una investigación, trabajo en equipo, producción fotográfica y análisis para explorar la convivencia en la cultura quichua, en donde primero los estudiantes investigarán sobre su vida comunitaria y costumbres, luego planificarán un equipo en una sesión fotográfica que represente estos aspectos, y luego capturar o seleccionar imágenes significativas para posteriormente analizar y describir cómo sus fotos reflejan la convivencia a la comunidad quichua. El objetivo de esta actividad es fomentar la apreciación y el respeto por la cultura quichua a través de la fotografía, permitiendo que los estudiantes analicen y comprendan cómo las imágenes pueden ser una herramienta para preservar la identidad cultural. El tiempo, 2 semanas. Tenemos la destreza, que de acuerdo al currículo de ECA, ha sido analizar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas de los pueblos indígenas, reconociendo su importancia en la identidad y la convivencia. Tenemos en las estrategias metodológicas como primero una introducción, en donde como docente presentar el problema con imágenes de la cultura quichua, luego diré a los estudiantes que hagan un debate grupal sobre la importancia de la convivencia de estas culturas indígenas, luego la elaboración de una hipótesis de cómo la fotografía puede reflejar la convivencia de la cultura quichua. En el desarrollo será una investigación, un trabajo de equipo y una fotografía. En la investigación, los estudiantes buscarán información de todo acerca de la cultura quichua. En el trabajo en equipo, pues será que los estudiantes hagan una sesión fotográfica y presenten sobre la convivencia de la cultura quichua. Y en la fotografía, los estudiantes saldrán a tomar fotografías de dicha cultura. Y análisis, pues cada grupo selecciona sus mejores fotos y describe una descripción de cómo se representa esta cultura. Como cierre, los estudiantes harán una exposición, harán la presentación de las fotografías en el aula, una reflexión grupal, que aprendimos sobre esta convivencia a través de la fotografía, y las conclusiones responde una pregunta guía aplicando el aprendido. Tenemos lo que son los indicadores de evaluación. De acuerdo al currículo, identifica y explica a través de la fotografía elementos de la cultura quichua que reflejan la convivencia y la identidad cultural. Los recursos son cámaras o celulares con cámaras, fotografías antiguas o digitales, información sobre la cultura quichua, un proyector, cartulinas y materiales para la exposición, videos documentales sobre la convivencia en comunidades indígenas. Aquí está el respectivo link de YouTube. Para esta planificación, pues voy a calificar mediante el instrumento de evaluación, que es una lista de cotejo. La lista de cotejo es una herramienta de observación que se utiliza para evaluar tareas, acciones, procesos y productos de aprendizaje o conductas. Como pueden observar, aquí está el criterio, una escala sí o no y una observación. El criterio número 1, la investigación y comprensión del tema, el trabajo en equipo y convivencia, producción y análisis de fotografías, la presentación y reflexión. Eso es la lista de cotejo que voy a utilizar. A continuación, mi compañero. Tema pintura de la cultura quichua.
método de demostración. Con este método los estudiantes no solo observan, sino que también participan activamente aplicando lo aprendido en sus propias creaciones y conectando con la cultura de una manera más significativa. Esta metodología combina demostración, práctica guiada y reflexión para enseñar la pintura quechua. El docente inicia con una demostración práctica, demostrando paso a paso las técnicas, colores y símbolos típicos. Luego los estudiantes practican con orientación del docente. Para cerrar, presentan su trabajo en una exposición rápida y reflexionan sobre lo aprendido y su conexión con la cultura quechua. Fomentar la apreciación, objetivo es fomentar la apreciación y el respeto por las manifestaciones artísticas de la cultura quechua, promoviendo la creación artística en base a los estilos, colores y símbolos tradicionales a través de la pintura. La destreza es reconocer los valores y crear manifestaciones artísticas propias de las culturas indígenas aplicando técnicas y estilos propios de la producción de obras visuales. Introducción. Demostración inicial de los docentes. Se muestra una pintura tradicional quichua y se explica brevemente su significado cultural, colores, símbolos, técnicas. Discusión corta. ¿Sobre qué elementos definen la pintura quichua? Desarrollo. Demostración práctica. El docente muestra paso a paso cómo empezar la pintura, aplicando los colores y símbolos típicos de la pintura quichua, usando ejemplos visuales. Práctica guiada. Los estudiantes comienzan a aplicar las pinturas y técnicas mientras los docentes circulan entre ellos, corrigiendo y ayudando según sea necesario. Cierre. Exposición rápida. Los estudiantes presentan brevemente los trabajos explicando elementos de la pintura quechua aplicaron. Reflexión final. Breve discusión sobre lo que aprendieron y cómo la pintura ayuda a entender la cultura quechua. Indicadores de evaluación. Presentar de manera adecuada las producciones, explicando los elementos, utilizando la conexión con las tradiciones culturales. Recursos, pinturas acrílicas o témperas de colores típicas, rojos, naranjas, amarillo y marrón, pinceles de tamaño pequeño y mediano, cartulinas o lienzos, ejemplos visuales, fotos, proyectos de pintura quechua. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bien, gracias compañero. Escultura en la cultura quichua de la Amazonía. Dentro de esta planificación, ¿no? De cultura estética, no artística, ¿no? Más que todo, tenemos la metodología de método de demostración. Mediante este método, nosotros vamos a hacer que el estudiante desarrolle actividades propias hacia una presentación del tema tratado, ¿verdad? ¿Qué vamos a conseguir con ello? Vamos a conseguir de que ellos expliquen la historia de la cultura quichua en la Amazonía y su cosmovisión y su relación con la naturaleza. Presentar ejemplos de escultura quichua utilizando las TIC como imágenes y videos. Discusión grupal sobre lo que presentan en el arte de una escultura indígena y su relación con lo espiritual. Dentro de esta planificación nosotros también tenemos lo que es el objetivo, ¿no? El objetivo es comprender la importancia de la escultura en la cultura quichua de la Amazonía, su relación con la cosmovisión indígena y cómo se expresa a través de sus técnicas, formas y materiales, ¿verdad? Vamos a utilizar una temática de investigación. Dentro de la destreza nosotros tenemos que presentar a los estudiantes brevemente la cultura quichua en la Amazonía, explicar cómo la escultura juegan un rol en la cosmovisión indígena, mostrar imágenes de escultura que representan tanto figuras humanas. En la estrategia metodológica nosotros vamos a hacer una actividad con un inicio de 10 minutos. ¿Qué vamos a presentar allí? Presentación visual, ¿no? Se inicia la clase mostrando imágenes de culturas tradicionales de la cultura quichua de la Amazonía. Se destaca el uso de materiales naturales como la madera, piedra y cerámica. Se dará una breve explicación en donde se presentará la importancia de la escultura en la cultura quichua, resaltando su vínculo en lo espiritual, en la naturaleza, los mitos, las creencias ancestrales. Un desarrollo de 25 minutos que se basará más que todo en la investigación guiada. El docente ofrece información detallada sobre las esculturas que se encuentran en la región amazónica, mencionando el uso de figuras zoomorfas, antropomorfas, rituales, así como el propósito de la cerámica, ¿no? El ejemplo. Se puede utilizar figuras que podrían ser discutidas, figuras de animales, figuras humanas, figuras para rituales y elementos de la naturaleza como árboles, rocas y plantas. Se formará también una discusión grupal. Los estudiantes participarán en una conversación guiada sobre el significado de estos elementos y cómo reflejan las creencias y prácticas de los pueblos amazónicos. Dos preguntas claves e importantes. ¿Por qué es importante representar a la naturaleza en la escultura? ¿Qué papel juegan la espiritualidad en el arte de los quichua? Actividad de práctica, 10 minutos. Creación de una escultura. Los estudiantes en pareja o grupos pequeños utilizan arcillas o materiales reciclados para crear una figura inspirada en las esculturas de la cultura quichua. Pueden elegir presentación de animales, figuras humanas o elementos naturales que tengan relevancia con la cultura amazónica. El docente brinda apoyo en la
orientación técnica de la escultura y en la conexión con los conceptos discutidos. En el cierre nosotros vamos a hacer la presentación de obras. Los estudiantes presentan sus esculturas al resto de la clase y explican el significado de sus creaciones. Se le brindará una reflexión final en donde el docente cierra la clase con una reflexión sobre cómo las esculturas reflejan la relación del ser humano con la naturaleza, la espiritualidad en las culturas ancestrales. Dentro también nosotros tenemos lo que es los indicadores de la evaluación, en donde explicar cómo los quichuas de la Amazonía utilizaban materiales naturales para crear sus esculturas, hablar sobre la creación con la naturaleza y el medio ambiente que influía en las presentaciones, animales, espíritus de la selva. En los recursos nosotros vamos a utilizar lo que es imágenes y video de escultura quichua, materiales como para la escultura, arcilla, plastilina, herramientas básicas de escultura. Vamos a utilizar pizarras o carteles para tomar notas y bibliotecas de recursos sobre la escultura quichua y su arte. La planificación, pues, se utilizará un instrumento de evaluación. Antes de eso, esta planificación va dirigida para séptimo año de educación básica, asignatura educación cultural artística, técnica, observación, instrumento, pues se utilizará esta lista de cotejo que está aquí, ¿no? En donde cada criterio tiene sus ítems en la lista de cotejo. Para evaluar, se asignarán una puntuación parcial de cada subítem de 10 puntos y se sumará el total obtenido de 100 puntos, ¿no? Instrumento de evaluación. Criterio. Participación en discusión y análisis de las culturas quichua, aplicación de los conocimientos adquiridos en la creación de la escultura, explicación clara del simbolismo detrás de su obra escultónica, actitud respetuosa hacia la escultura quichua durante la actividad, acata las indicaciones del docente y las pone en práctica, muestra respeto a la clase, a sus compañeros y al docente, pues si cumple o no cumple, y acá hay una casilla de observación en caso que se requiera alguna observación para los estudiantes que sean evaluados. Gracias. Actividad 4, tenemos la creación de collares de joyas y accesorios con semillas y huesos de la cultura quichua. La metodología que vamos a utilizar va a ser la metodología de demostración, porque vamos a demostrar tanto introducción, desarrollo y cierre. Los estudiantes van a observar collares, aprenderán con sus propios diseños, técnicas mostradas, y en el cierre pues harán sus presentaciones de cada diseño. Objetivo: apreciar de manera sensible y crítica los productos del arte y cultura para valorarlos, actuar en público de manera personal, informada y comprometida. Como destrezas tenemos reconocer artistas y agentes culturales individuales, femeninos y masculinos, colectivos, institucionales, obras y manifestaciones culturales del Ecuador y relacionados con sus contextos históricos. Estrategias metodológicas. Como estrategias metodológicas tenemos en introducción, pues, la presentación a los estudiantes sobre materiales, el uso de materiales de los huesos y semillas que se van a hacer en la creación de estos collares. En el desarrollo se va a organizar este grupo de estudiantes para que puedan, en este caso, manipular los materiales y realizar cada una de estas actividades. Y como cierre, pues tenemos hacer una discusión al final de esta actividad sobre el tema que se trató en clases. Indicadores de evaluación: identifica y describe artistas y manifestaciones culturales del Ecuador relacionados con sus contextos históricos y sociales. Recursos a utilizar en esta actividad: tenemos las semillas, huesos pequeños, limpios y perforados, hilos, agujas, imágenes y videos de accesorios quechuas tradicionales como herramientas de multimedia. Bien, para esta actividad se va a utilizar una lista de cotejo, donde en este caso, esta lista tiene un criterio, cada criterio un subítem, y se va a evaluar cada 10 puntos, y como nota final se sumarán pues los 100 puntos de acuerdo a la escala, sí o no, que se presenta en esta lista de cotejo. Bueno, como actividad 5 tenemos el tema explorando nuestra identidad cultural quechua a través de la danza tradicional. Asimismo está dirigido para el séptimo año de educación básica. La metodología será el método de demostración, donde los chicos aquí en la introducción, ellos activarán los conocimientos previos a través de preguntas sobre la danza y la cultura quechua. En el desarrollo se les guiará a través de videos y reflexiones sobre las danzas tradicionales quechuas, como la danza de las tijeras y la danza de la tierra, y se realizarán ensayos prácticos de los pasos básicos. En el cierre, los estudiantes presentarán lo aprendido en un evento, reflexionando sobre la experiencia y lo documentarán para ser compartido. El objetivo: fomentar la precisión y el respeto por la cultura y las tradiciones locales, promoviendo la identidad cultural y el sentido de comunidad entre los participantes. Como destreza tenemos interpretar bailes y canciones relacionados con alguna fiesta especial de especial relevancia para la comunidad. El indicador de evaluación asimismo está relacionado con la destreza,
en lo cual participa activamente en la elaboración de objetos artesanales, máscaras o vestimentas y en la interpretación de bailes y canciones propios de algunas fiestas de especial relevancia para la comunidad. Como estrategia metodológica, empezaremos con una experiencia. A través de ello vendrá la activación de los conocimientos previos de nuestros chicos. Mediante preguntas, por ejemplo, puede ser, ¿te gusta bailar? ¿Qué ritmo te atrae? ¿Qué es la danza en el Ecuador? ¿Conoce algún ritmo tradicional de la Amazonía? ¿Conoce algún grupo étnico de la Amazonía? En este caso, los quechua. ¿Cómo son los bailes tradicionales de estos grupos? En la reflexión, ellos observarán un video sobre las danzas tradicionales del Ecuador. De igual manera, se les realizará preguntas para conocer si las experiencias, opiniones de ellos. Todos los bailes tradicionales de las regiones son iguales, cómo es su ritmo, qué significado tiene su vestimenta. En la conceptualización, nuevamente ellos observarán un video sobre la cultura quichua de la Amazonía. Luego ellos investigarán sobre las danzas quechuas como la danza de las tijeras o la danza de la tierra, para que comprendan su significado cultural y su contexto histórico. Escucharán una música tradicional que acompañe estas danzas, observarán los trajes típicos que suelen ser coloridos y llenos de simbolismo. Ahí se organizará grupos en los cuales para ensayar los pasos básicos de la danza. El docente animará a los participantes a usar vestimenta tradicional inspirada en esta cultura para hacer más auténtica esta experiencia. Ellos conocerán claramente las características de una danza, descripción de la importancia de las danzas tradicionales del Ecuador. En la aplicación se organizará un evento interno donde los participantes demostrarán lo que han aprendido. Luego de este evento conversarán y reflexionarán juntos cómo se sintieron durante esta experiencia. También documentarán el proceso y la presentación a través de fotos o videos para preservar en la memoria la actividad y compartir con otros. Los recursos a utilizar vienen las láminas de la cultura del Ecuador, videos, músicas, telas, semillas y pinturas de cuerpo. Asimismo, también se manejará una rúbrica, la técnica de la observación, el instrumento, una lista de cotejo, donde están los criterios. Asimismo, viene la escala y alguna observación que se le haga a los chicos. Conclusión. El desarrollo del proyecto permitió evidenciar la importancia de la cultura dentro de la cultura quechua, destacando un papel de la transmisión de valores, creencias y estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza. A través del análisis y la práctica artística de los estudiantes comprendieron cómo el arte indígena no solo no es una manifestación estética, sino también un medio de expresión de la convicción ancestral. La metodología, implementada también basada en la investigación y la discusión grupal y la creación de la escultura, favoreció un aprendizaje significativo. Finalmente, también se observó que la interacción con diversas formas de arte y reflexión sobre su significado fortalecieron el respeto y valoración del patrimonio cultural. El proyecto contribuyó a desarrollar en los estudiantes una mirada crítica y sensible hacia las expresiones artísticas de los pueblos originarios, reconociéndolas como parte fundamental de la identidad cultural del Ecuador. Recomendaciones. Para fortalecer futuros proyectos similares, se recomienda continuar integrando estrategias didácticas interdisciplinarias que relacionen el arte con otras áreas del conocimiento, como la historia y la ecología. Esto permitirá que los estudiantes comprendan la importancia del arte en su contexto histórico y ambiental, promoviendo un enfoque más integral del aprendizaje. También será beneficioso incluir experiencias vivenciales como visitas, comunidades indígenas o museos donde los estudiantes puedan conocer de primera mano las manifestaciones artísticas de las culturas quechuas. Además, se sugiere también ampliar el uso de herramientas digitales y recursos multimedia para complementar las clases y la incorporación de videos, imágenes interactivas y plataformas educativas que facilitará el acceso a información relevante y dinamizaría el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, se recomienda seguir promoviendo espacios de reflexión y debate del aula para que los estudiantes puedan expresar sus ideas, percepciones sobre el arte y la cultura. De esta manera se fortalecerá sus pensamientos críticos y su capacidad de análisis y elementos esenciales para su formación académica personal. Gracias. También tenemos lo que es las bibliografías, ¿ya? Ahí tenemos lo que es el currículo de educación física de 2016. Ahí está su link. También tenemos lo que es el material de las ideas claves 1, 2 y 3. A continuación su link. Y ahí te sacó lo que es el resumen del currículo. También lo que tenemos como tercero bibliografía tenemos la charla magistral número 5. Ya ahí pues están las bases orientadoras para el desarrollo y presentación del trabajo final. A continuación está también su link. Por último tenemos lo que es los anexos. Ya. En el primer anexo se refiere a la actividad 1, que es el tema la fotografía de la cultura quichua. Ya, bueno, aquí pues en esta fotografía pues representa de la cultura quichua mostrando sus elementos característicos de su vida cotidiana pues en la Amazonía. También tenemos lo que es la actividad, la anexo 2. Como actividad tenemos la pintura de la cultura quichua, pues en esta imagen muestra una pintura típica, ¿verdad?, de la cultura quichua, que puede estar relacionada con elementos simbólicos y espirituales, en fin. Como tercer anexo tenemos la actividad 3, que es la tema escultura de la cultura quichua. Bueno, pues aquí en esta imagen se puede ver una cultura típica, ¿verdad?, de la cultura quichua, en la cual se ha realizado con materiales autóctonos como la madera, ¿sí?, como observan ahí en la fotografía,
Como anexo 4, ¿ya? Tenemos también lo que es de la actividad de la creación de collares y joyas y accesorios con semillas y huesos de la cultura quichua, ¿verdad? Bueno, pues esta imagen, como usted lo observa ahí, se puede ver el proceso de la creación de collares, ¿verdad? Los materiales para la creación de los collares y accesorios, hecho a mano con semillas, huesos y materiales tradicionales que utilizan pues la cultura quichua. Como último anexo, que es el número 5, tenemos de la actividad 5, tema, exploración, nuestra identidad, cultura quichua a través de la danza tradicional. Bueno, pues esta imagen pues representa una danza tradicional de la cultura quichua, como está ahí en la imagen, que los participantes pues están vestidos con su ropa típica, ¿sí? Realizando movimientos rituales que representan historias y tradiciones de la cultura antes mencionada. Pues esta danza puede estar acompañada por músicas que son precisamente de la cultura, ¿sí? Tradicionales con instrumentos como tambores, flautas, en fin. Esa ha sido la presentación del proyecto final del grupo 6.